los organizadores por la invitación que me han hecho para participar en este simposio y muy particularmente a niños, amigos, digo viejos amigos por los años que nos conocemos, no por la edad que tienen, Montserrat y Antonio. Entonces voy a dar inicio a esta plática con el auxilio de un compañero y amigo muy estimado, Hugo García Batista. En el título de esta exposición acompañan al término global de cosmovisión tres referencias a ámbitos culturales que se antojan inacabados: taxonomía, identidad y alimentación. En efecto, la complejidad de cada ámbito es enorme, pero aquí su mención será sencilla, pues mis intenciones son simplemente hacer hincapié en un vínculo de interés que se produce entre ellos en la milenaria tradición mesoamericana. El término taxonomía nos invoca la imponente catedral lógica de Linneo que con la transparencia de una nomenclatura ordenó los tres reinos de la naturaleza. Y, sin embargo, hay mucho más allá. El término identidad nos evoca un caro juego de pertenencias, grandes y pequeñas, con las que formamos nuestro nosotros, con la contrastación de la formación de los otros. Y, sin embargo, hay mucho más profundo. El término alimentación nunca evoca lo suficiente. Siempre hay más y más en la inmensa red de nuestra cultura. Esbozo mi exposición con estos tres elementos. Propongo aquí una clasificación de los sistemas taxonómicos mesoamericanos con el propósito de diferenciar, por una parte, las clasificaciones de contenido restringido o extenso, pero limitadas, y por la otra, las holísticas, las que abarcan el cosmos. Después me refiero a la relación entre las clasificaciones holísticas en la cosmovisión y a la posición del maíz en la clasificación holística mesoamericana. Empecemos por la taxonomía. Como se estila, parto de la oficialidad del diccionario de la lengua española. Muy confiable, pero es lo que digo. Hay ahí dos acepciones. Una de ellas, lógicamente primaria, es acción y efecto de clasificar. La otra acepción de taxonomía, más vinculada a Linneo, es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de clasificación. Quedémonos en medio de ambas acepciones para pensar en la taxonomía como un proceso cultural, racional, aunque no necesariamente consciente, sistemático, aunque no necesariamente científico, creado socialmente por la necesidad vital del hombre ante la diversidad de su entorno y de su propia interioridad, y nacido de la imposibilidad humana de concebir particularmente, esto es, en forma atomizada, cada ser, cada parte de ser con sus atributos. El hombre tiene por fuerza que agrupar mentalmente para generalizar, debe abstraer para enfrentarse a las particularidades. Planteada aquí una tercera sección de taxonomía, aceptemos que no existe la clasificación de las cosas como entidad per se. Toda formación de grupos y subgrupos, toda ordenación de los elementos, deriva del propósito de un sujeto que hace valer un criterio. Siguiendo esta línea, clasifiquemos ahora los sistemas clasificatorios con el propósito de enfocar un proceso cultural tomando como criterio de clasificación su radio de comprensión.
De manera muy primaria podemos formar 3 clases de taxonomía, con la advertencia de que éstas no son cerradas ni precisas, pues además de que cada clase posee límites difusos, entre una y otra puede haber una concatenación histórica. Primero, taxonomías de comprensión reducida. Segundo, taxonomías de comprensión amplia o de reinos, a su vez divididas en las tradicionales y las reflexivas. Y tercero, las taxonomías cósmicas u holísticas. Las taxonomías de comprensión reducida son las más vinculadas a la existencia cotidiana. Comprenden sectores del entorno o de la interioridad humana. Nacen de la necesidad de ejercitar pensamiento y acción en el sector elegido. Su construcción siempre es racional, exista o no el objeto clasificado, corresponda o no su estricta ubicación taxonómica con una realidad objetiva, y el resultado siempre se convierte en un instrumento útil. Como afirmó Lévi-Strauss, toda clasificación es superior al campo. Señalemos entre millones de ejemplos de clasificaciones las de las figuras geométricas, los colores, los usos del pelo sobre cráneo y cara, o los órdenes angélicos dentro de la concepción cristiana. Hay que resaltar que un buen número de estas clasificaciones son autónomas. Se construyen principalmente con la base de lo que el constructor estima que es la realidad. Con frecuencia, estas taxonomías son elaboradas para su uso práctico y llegan a ser perfeccionadas por medio de la reflexión. Las taxonomías de comprensión amplia o de reinos, como se dijo, pueden ser producto ya del pensamiento tradicional, ya del científico. He elegido la designación de reinos porque con frecuencia pretenden comprender la totalidad de los animales, de los vegetales o de los minerales y aún la suma de ellos. En el caso de las tradicionales, por ejemplo, poseen racionalidad y sistematización, pero su elaboración no es consciente y se producen paulatina, colectiva y anónimamente en la larga duración histórica. En contraste con las tradicionales, las taxonomías reflexivas de comprensión amplia son de construcción consciente. En su forma más perfeccionada, crean una nomenclatura ad hoc sujeta a principios y reglas. Esta nomenclatura tiene como propósito la fijación inequívoca, única y distintiva de los taxones, subtaxones y criterios de clasificación. Las clasificaciones reflexivas tienen en Occidente una historia milenaria. El autor más notable de la antigüedad clásica en el campo de la taxonomía de la naturaleza fue Aristóteles, quien al tratar de las grandes divisiones de los animales utilizó como criterio básico la división dual de los sanguíneos y los no sanguíneos. Otra clasificación que destaca por sus fines prácticos y por su repercusión milenaria es la de los humores, iniciada con las ideas de Anleón de Crotona en el siglo VI a.C., desarrollada por Hipócrates en los siglos V y IV a.C. y formalizada por Galeno en el siglo II de nuestra era. Esta lenta construcción la hace uno de los ejemplos mejores de un sistema reflexivo construido en la larga duración. Los enfoques de muy amplio contenido, que ahora llamaríamos enciclopédicos, requieren de una cuidadosa clasificación de los seres mundanos. En los inicios de nuestra era descuella en esta vía, entre otros naturalistas, Plinio el Viejo,
quien inicia su grandiosa historia natural con la descripción del mundo, los elementos y las estrellas, continúa con la geografía de Europa y termina con la relación de las piedras. Las que en el mundo clásico fueron descripciones predominantemente objetivas de la naturaleza, en la Alta Edad Media se cargan de contenido moral con los bestiarios. En estas obras, los animales encarnan las virtudes y los vicios de los hombres con el propósito más didáctico que naturalista. Otro camino diferente fue el de los herbarios, libros de contenido farmacológico práctico, herencia del mundo clásico en Occidente, que incorporan elementos árabes, judíos y bizantinos. Fueron estas obras notables antecedentes de la taxonomía general científica. En la Alta Edad Media se retorna también a la visión holística del mundo. En el siglo VII, entre otras obras que compendian en forma ambiciosa el conocimiento de su época, destacan las famosas etimologías de San Isidoro de Sevilla. Ya en la Baja Edad Media son notables en el siglo XIII las obras enciclopédicas de Bartolomé Anglicus y de San Alberto Magno o Alberto de Colonia. Y así se van sucediendo muchos intentos más de orientar los reinos de la naturaleza hasta llegar con el paso de los siglos a los tiempos de la Ilustración, en los que se realizó el mayor esfuerzo sistemático con hombres como Buffon, Lamarck, Cuvier, Oken, para desembocar en Carlo Linneo y su colosal sistema natural de los tres reinos de la naturaleza, según clases, órdenes, géneros y especies, con características, diferencias, sinónimos, lugares. Obra publicada inicialmente en 1735, con la que, como es bien sabido, sienta Linneo las bases de la taxonomía científica moderna. La tercera clase de clasificaciones es la de las taxonomías cósmicas o holísticas. Son estas el producto de la abstracción máxima que el hombre realiza para comprender el orden y los procesos globales del cosmos. Pese a su gran racionalidad y sistematicidad, tienen un origen, por lo regular, en la construcción colectiva no consciente que se produce en la larga relación histórica. Sin embargo, pueden ser elaboradas y fijadas por medio del trabajo altamente consciente y reflexivo. El mayor ejemplo, como es sobradamente conocido, es el monumental sistema del Yin Yang, que pese a haberse originado en la tradición china como una clasificación holística tradicional, el sistema se fincó filosóficamente. Debe reconocerse entre sus sistematizadores al padre del taoísmo, Lao Tse, cuya existencia se ubica entre los siglos VI y IV a.C. Las clasificaciones holísticas forman un verdadero entramado en las cosmovisiones. Por cosmovisión podemos entender el macrosistema mental que opera de manera dialéctica como producto y como guía del pensamiento y de la acción de los hombres en todos los ámbitos de la existencia. La cosmovisión rige no solo el pensamiento reflexivo de los miembros de la colectividad que la usa y construye cotidianamente, sino que abarca su vida emotiva, proporcionando al ser humano tanto las bases comunes necesarias para la interrelación social como los amplios márgenes de las discrepancias sectoriales y las palestras mismas para el enfrentamiento de las contradicciones. Hay cosmovisiones amplias, englobantes, pertenecientes a enormes colectividades humanas, y las hay restringidas
comprendidas en las mayores, que se van subdividiendo hasta llegar a la intelección del mundo propia de cada individuo. Puede afirmarse, por tanto, que todo ser humano se encuentra sumergido mentalmente en una cosmovisión particular, bajo cuyos cánones, históricamente cambiantes, percibe y actúa sobre su entorno y en su propia interioridad. Pasemos al segundo de los ámbitos culturales señalados al inicio de esta exposición: identidad. En ella juegan como opuestos complementarios el nosotros y el otros. Es una construcción que se refiere a colectividades sociales que desean distinguirse del resto de las colectividades. El nosotros es contrastante, de fines cohesivos, de comprensión mutable y generalmente de sobrevaloración propia unida a la denigración del otro. Los propósitos de cohesión de quienes se identifican entre sí generalmente van dirigidos a la producción, la reproducción, la protección, la resistencia, la superación, la agresión o el dominio frente o sobre otros. En nosotros no es absoluto, pues las características que lo integran se van uniendo con relación a uno o a varios otros, definidos o no, existentes o no, pero presentes mentalmente como los distintos, algunas veces como los antagónicos. Con las atribuciones al propio grupo y a los ajenos, se montan estereotipos y se inventan historias genealógicas y esencias ancestrales, contra las que está Julián, según nos acaba de decir. Las identidades son máscaras que se van pegando a los anteriores rostros para disolverlos. La comprensión identitaria envuelve al ego en distintos radios de comprensión y lo hace cambiar oportunamente de la esfera de la patria a la regional, a la local, a la de la familia, a la política, a la religiosa, a la de género, a la profesional, etc., sin que sean infrecuentes las combinaciones y las contradicciones. Con su combinación, las identidades construyen partes medulares de cada individualidad. El tercero de los ámbitos señalados es el de la alimentación. Percibida la alimentación como un complejo cultural que se filtra a todos los campos de la percepción del cosmos, en esta exposición enfocaré dos de sus importantes correspondencias. Una en el plano de la identidad, otra en el plano de la taxonomía. Tras la conquista, cuando los mexicas describieron a otros grupos étnicos indígenas, enfatizaron sus defectos y sus virtudes. Salieron a reducir entonces cualidades físicas como el vigor sexual, lenguas, capacidad intelectual, inclinación al trabajo, industria, atuendo, etc. Entre estos factores se encontraban las prácticas alimentarias. Así se burlaron de la falta de discernimiento de los otomíes. Comían zorrillos que hieden, y culebras, y lirones, y todo género de ratones, y las comadrejas y otras sabandijas del campo y monte, y lagartijas de todas suertes, y abejones, y langostas de otras maneras. Esta atribución pasó a la imagen de la escritura del Códice Florentino. El escándalo de los mexicas fue mayor cuando se refirieron a la costumbre de los otomíes de comer elotes en vez de esperar a que las mazorcas de maíz estuviesen sazonadas. Era un desperdicio del maíz, porque los granos aún no habían adquirido su máximo poder nutricio. Además, la práctica causaba la escasez del alimento al llegar la cosecha. Según los mexicas, los otomíes sostenían: luego daremos, tras otras hierbas, tunas y raíces, y agregaban que sus antepasados decían:
que en este mundo era así, que unas veces lo había de sobra y otras veces faltaba lo necesario. Sin embargo, el gran contraste se establecía entre los agricultores y los pueblos recolectores cazadores septentrionales, denominados teochichimecas o chacachichimecas y famosos por su nomadismo. La comida y sustentación de estos teochichimecas eran hojas de tunas y las mismas tunas, y la raíz que llaman sinac, y otras que sacaban debajo de tierra que llaman chihuaxi, tecuames, y misquitos, y palmitos, y flor de palma, de esas que llaman ixo, y miel que ellos sacaban de muchas cosas, la miel de palmas, miel de maguey, miel de abejas, y otras raíces que conocían y sacaban debajo de tierra, y todas las carnes de conejo, de liebre, de venado y de culebras, y de muchas otras aves. En otros textos se relata el tránsito chichimeca de la rusticidad a la civilización. Los agricultores se vanagloriaban de ser ellos sus maestros y contaban que enseñaron a los recolectores cazadores a comer viandas de maíz y a cultivar el grano. El maíz era entonces el gran definidor de la vida civilizada, como el cultivo del maíz es ahora, al menos para muchos especialistas, uno de los elementos de nuestra definición de la tradición mesoamericana. En efecto, hace aproximadamente 7 milenios, los antepasados de los mesoamericanos domesticaron el maíz después de haberlo hecho con otras de las principales plantas útiles. Hoy se fija el nacimiento de Mesoamérica 2500 años después de la domesticación, cuando la abundancia de sus cosechas permitió el sedentarismo agrícola. Cultura y alimentos se conjugan así en la definición de toda una tradición. Pareciera que se asume el dicho que se ha repetido, sobre todo el día de ayer: somos lo que comemos. El vínculo precioso entre el hombre y el maíz, se refleja en la mitología de la tradición mesoamericana desde la antigüedad hasta nuestros días. Una colección de testimonios míticos llenaría bibliotecas enteras. Los mitos se refieren a las múltiples facetas de la planta. Sobre su origen, un antiguo mito náhuatl dice que es parte del propio dios Inteo, cuyo cuerpo fue enterrado como se entierran las semillas de las plantas. Otro relato sagrado, también de los antiguos náhuatl, describe el castigo infligido a Hueman, gobernante tolteca, por haber preferido las joyas y las plumas preciosas a las plantas de maíz que le ofrecían los dioses de la lluvia como pago de la apuesta después de que los derrotó en el juego de pelota. Un complejo mito actual, contado por muy diferentes grupos étnicos en distintas partes del país, narra la aventura del maíz hijo o el espíritu del maíz, que va al mundo de los muertos a rescatar a su padre y trae como premio las lluvias anuales. Este mito explica la unión de la semilla de materia terrena con la semilla divina del maíz, conjunción que produce la germinación de la planta. Entre los actuales tojolabales se explica cómo la Virgen María se inspiró en la piedra calcárea donde estaba sentada, amamantando al niño Jesús, para inventar el proceso de nixtamalización del maíz. La identificación de la sustancia del grano con el cuerpo del hombre invierte el dicho para convertirlo en comemos lo que somos. Si bien la ingestión del maíz sirve para establecer la distinción entre sedentarios mesoamericanos y chichimecas nómadas, el mesoamericano llevó al máximo la idea de consustancialidad
de la humanidad entera con el grano. En el mito se diferenciaba del resto de las criaturas. Debía hacerlo si se toma en cuenta que los mesoamericanos creían que todos los seres, astros, meteoros, plantas, animales, elementos y minerales, poseían un alma personal. El hombre se colocaba en la posición más alta, distinguiéndose de los demás por su capacidad de diálogo con lo sagrado. El Popol Vuh revela que los dioses ensayaron hacer a los hombres modelando sus figuras con tierra y lodo, y que fracasaron. Luego con madera de cisté y espadaña, pero nuevamente fallaron. Por fin lograron su propósito cuando formaron a la pareja primera con masa y atole de maíz, y le dieron cuerpo y vigor Hoy, siglos después de que fueron pronunciadas las palabras de aquel mito, se sigue oyendo: nosotros germinamos como el maíz, como pequeñas plantas de maíz. El maíz es nuestra sangre. El fruto puede servir para caracterizar hoy, como lo dijera el gran literato guatemalteco Miguel Ángel Asturias, a los hombres de maíz. El maíz se convirtió así para los mesoamericanos en la criatura de referencia identitaria de los seres humanos frente al resto de las criaturas. El hombre era la criatura hecha de maíz. Con base en esta concepción, la planta adquirió una posición jerárquica privilegiada en el macrosistema de la cosmovisión, arquetipo de las leyes cósmicas. Lo anterior nos enfrenta al problema de la ubicación del maíz en los sistemas clasificatorios. La relación existente entre las clasificaciones y la cosmovisión, la religión y la mitología tiene una larga tradición en los estudios antropológicos. En los primeros años del siglo XX, dos de los pioneros de la sociología, Durkheim y Moss, hicieron hincapié en el vínculo entre la mitología y la clasificación de la naturaleza. Los estudios sobre el tema continuaron durante el siglo, llegando a uno de sus puntos más sobresalientes con la conocida obra de Lévi-Strauss, El totemismo en la actualidad. A partir de entonces, la problemática se ha diversificado. En esta plática deseo formular una sola pregunta. En la tradición mesoamericana, ¿existe el mismo tipo de vínculo entre las tres clases de clasificaciones que he propuesto anteriormente? Veamos el caso del maíz. La clasificación de las abundantes variedades del maíz merecía haber sido registrada suficientemente por los españoles. Lamentablemente la realidad es otra, y contamos hoy con una documentación colonial verdaderamente exigua. Dos obras monumentales del siglo XVI pretendieron apreciar con un enfoque amplio la vasta naturaleza de la Nueva España. El libro 11 de la Historia General de Fray Bernardino de Sahagún y la Historia Natural de Francisco Hernández, el protomédico de Felipe II. Sahagún proyectó su historia como una magna recolección de léxico de la lengua que la enriquecía bajo el dominio español. Partiría su vocabulario de la composición de varios libros que abarcarían los amplios campos del conocimiento indígena, de los dioses hasta los inertes minerales. Hago aquí un paréntesis. Es muy posible que Sahagún haya copiado este modelo enciclopédico de Bartolomé Cándido. Es una hipótesis, no mía, pero la creo muy verosímil. El método del franciscano se inició con un cuestionario que respondieron los naturales en su propia lengua, el náhuatl.
El resultado final fueron 12 libros escritos en su versión final en 2 columnas en español. En el libro 11 de las propiedades de los animales, aves, peces, árboles, hierbas, flores, metales y piedras, y de las colores, la parte dedicada al maíz es decepcionante. Predomina en ella la intención lingüística de Sahagún de conectar léxico para su vocabulario. Este propósito prevaleció a tal grado que la columna izquierda, destinada en otras partes de la magna obra a la traducción del español, está ocupada por un discurso diferente y, al concluirlo, se ocupó la columna con dibujos en blanco y negro de mazorcas tan poco diferenciadas que es imposible asociarlas a una parte precisa de la descripción en la obra. Por lo que toca a este texto, se compone de 21 breves apartados divididos en 2 partes. A la primera corresponden sucintas referencias a las plantas de mazorca diferenciadas por el color, blancas, amarillas, bermejas, leonadas, de granos de diversos colores, rojas, negras y de granos pintos, a las mazorcas deformes y a las plagadas, entre estas las dañadas de Huitlacoche, a las cañas, al maíz que nace espontáneamente y al falso maíz, a los sartales de mazorcas, y hace mínimas referencias a la buena calidad del maíz blanco sembrado tanto en las chinampas como en pueblos cercanos o lejanos. En el segundo párrafo se refiere a la selección de semillas y en estos apartados presta más atención a adjetivos y verbos aplicables que a lo que pudiera considerarse una descripción agrícola o botánica. Muy diferente es la obra de Hernández. Su óptica es europea y su objetivo principal es encontrar propiedades curativas en las plantas de la Nueva España, para lo cual realizó una investigación verdaderamente extraordinaria. Cuando habla de las variedades del maíz, solo dice que se distinguen entre sí por el color, el tamaño y la suavidad de sus granos. Aún siendo escasas y pobres las definiciones de Fray Bernardino de Sahagún, las que hace del maíz, su nomenclatura revela características importantes de un sistema taxonómico propio de los pueblos de habla náhuatl. El sustantivo Xinxi o Sensi, que significa mazorca, quedaba debidamente adjetivado con los nombres de las variedades, Iztac Xinxi, Costic Xinxi, Tlatauca Xinxi, etc. Este sistema general fue descubierto por Francisco del Vaso y Troncoso y dado a conocer en su obra en 1886. Según este autor, los nombres de los vegetales se componían de una palabra que indicaba el género a la que se agregaba un prefijo determinado suficiente para identificar la especie, lo cual, a su juicio de historiador, era un sistema análogo al lineal. La diferencia entre ambos sistemas era que mientras el europeo era binomial, el náhuatl era polisintético, pues formaban una sola palabra y su ventaja era que el lexema agregado identificaba la planta. Por ejemplo, la palabra xocotl designa a los frutos agridulces y de ella derivan, atención Mayra, texocotl, fruto agridulce duro como la piedra, que es el tejocote, y xalxocotl, el fruto agridulce que contiene arena gruesa, que es precisamente la guayaba. Paqui significa medicina o veneno, y de ella derivan Cihuapaqui, medicina para la mujer, y Itzcuinpaqui, veneno para perros. Y así por el estilo. El trabajo de Vaso y Troncoso ha servido como punto de partida a investigadores modernos, entre ellos
Bernardo Ortiz de Montellano, quien emprendió la tarea de estudiar las clasificaciones, tanto botánicas como zoológicas, de los antiguos náhuatl a partir de su nomenclatura. En 1974, 2 años antes de la aparición del primer artículo de Ortiz de Montellano, se edita un importante trabajo de Berlin, Ritzolov y Raven en Chiapas sobre las clasificaciones botánicas de los dentales. En 1971, Hunt publica su primer estudio sobre taxonomía cenital de los animales y en la misma época estudian las taxonomías botánicas tradicionales de los mayas de Yucatán, Barrera Vázquez, Barrera Marín y López Franco. Generalmente estos sistemas clasificatorios tradicionales de comprensión amplia son la base de formalizaciones reflexivas, en los momentos en que de manera consciente la información tradicional se acopia, se analiza, se depura y se ordena, todo con el problema de resistematización. ¿Se daría este paso en la tradición mesoamericana? Se han planteado la existencia de una resistematización de este tipo en España, a partir del sistema taxonómico indígena que pudo haber cristalizado precisamente en el libro 11 de Sahagún. Lo ha sido, sostuve en un tiempo. La información sin duda es indígena, pero hoy debemos reconocer que la base clasificatoria que inspira la sistematización general del libro 11 es creación del franciscano. Debe agregarse que no hay huella alguna de que antes de la colonia existiese en Mesoamérica un proyecto semejante de sistematización agresiva. Pasemos a las clasificaciones holísticas. Robert Hertz, autor de La preeminencia de la mano derecha, se refiere en 1909 a las oposiciones binarias que han sido la base de la concepción del cosmos en muchas culturas y que han dado origen a importantes sistemas filosóficos como el ya mencionado chino. Dice Hertz que donde ha imperado esta concepción, el universo entero se divide en 2 mundos contrarios, donde las cosas, los seres y los poderes se atraen o repelen, se implican o excluyen. En la tradición mesoamericana, las oposiciones binarias se hacen evidentes a cada paso, ya en la alimentación, ya en la terapéutica, en el lenguaje, en las expresiones visuales, en la danza, en la poesía, en la religión, dividiéndolo todo en 2 mitades. La de lo superior, luminoso, caliente, masculino, fuerte y seco, y la de lo inferior, oscuro, frío, femenino, débil y húmedo. La divinidad misma posee la facultad de dividirse y de volver a unir sus componentes. Así se desdobla en la mayor persona divina, Dios, que se convierte en Dios Padre y Diosa Madre, cuya conjunción da origen al movimiento de lo existente y a la separación de las criaturas. ¿Qué tratamiento recibe el maíz en esta división dual? Deberemos recurrir al mito, vías privilegiadas para expresar en forma ceremonial, emotiva, festiva a veces, literaria, procesos cósmicos que reposan en las profundas abstracciones de la mente. En ocasiones, la planta benefactora participa como el hombre entre las 2 mitades del cosmos. Un ejemplo de lo anterior se da en el culto de los actuales náhuatl de la Huasteca Veracruzana, donde se mantiene viva la antigua creencia en un mundo en que todas las criaturas poseen un espíritu divino, la semilla, que guarda la esencia inmutable desde la creación del mundo. En el culto a las semillas, las del maíz poseen
las dos personalidades, masculina y femenina. Otro grupo étnico de la Sierra Madre Oriental, los otomíes, se refieren a esta división sexual, aclarando que el maíz se presenta a veces bajo su aspecto masculino, como un anciano, mientras que su aspecto femenino tiene forma de una mujer, fuente de la vida constantemente renovada. Para los huastecos, dos variedades de la planta forman la pareja. Dice un mito huasteco que durante una tremenda sequía aparecieron una niña y un niño que pedían de comer. Una mujer compadecida les dio albergue. Los niños se retiraron a dormir a la bodega de la casa y a la mañana siguiente la mujer ya no los encontró, pues se habían convertido en maíz blanco el varón y en maíz amarillo la hembra. Eran los espíritus o semillas del maíz. La división del cosmos no es simétrica. Lo caliente, lo luminoso y masculino es superior. La jerarquía aparece en el mito como el par maíz-frijol. Entre los quichés, el maíz pertenece al gran padre, mientras que el frijol es la gran madre. Los chortíes dicen que son dos hermanos llamados Jahualicá, el primero varón y la segunda hembra. Los chochiles afirman que el sol creó al maíz con un trozo de su ingle, mientras que la mujer hizo al frijol mientras que la luna hizo al frijol con las cuentas de su collar. Para la tradición mesoamericana, el cielo está separado en tierra el cielo está separado de la tierra y el mundo de la muerte por 4 árboles colocados en los extremos del mundo. Estos árboles, que son la proyección del eje cósmico, están representados por un color, síntesis de las características de cada uno de los cuadrantes del código. Debido a la distribución, una criatura privilegiada resume y encabeza a las demás, representándolas con sus colores, la mazorca del maíz. El mito del origen del maíz en el monte del sustento se ha venido repitiendo en innumerables versiones a lo largo de los siglos y en el amplio territorio mesoamericano. Los dioses encontraron un grano digno de alimentar al hombre. Recién habían hecho al hombre cuando tuvieron la necesidad de buscarle alimento. El mayor de los dioses de la lluvia rompió el monte con un rayo, y 4 grupos de sus hermanos, los amarillos, los rojos, los blancos y los negros, o azules, se llevaron los granos a los 4 extremos del mundo. Algunas versiones actuales del mito cuentan que los colores del maíz surgieron de la ruptura. El negro fue el más próximo al impacto y se quemó. El rojo y el amarillo se pintaron con una intensidad decreciente, mientras que el blanco, que estaba al fondo, no recibió daño. Entre los huicholes, los granos de colores son las doncellas hijas de la madre maíz. Se haría una injusta apreciación al considerar que los colores de las mazorcas del maíz son simples símbolos de los sectores. Egon y Catherine Bock señalan en forma muy clara que los sinacantecos creen que los colores de la mazorca son atributos de las almas sinatas, los espíritus o semillas de dichas plantas, las que comparten con otras criaturas, se entiende, con las criaturas que pertenecen a cada uno de los cuadrantes del código. ¿Cómo caracterizaremos las clasificaciones mesoamericanas? Si tomamos como ejemplo los casos expuestos, existen en los sistemas algunas coincidencias, al menos cuando la identificación y la nomenclatura de las distintas variedades de la planta
se fundan en los colores del cráneo. Sin embargo, destaca una notable autonomía entre las taxonomías de comprensión limitada, reducida o extensa, por una parte, y las holísticas, por la otra. La razón estriba en que cada sistema clasificatorio se construye con fines específicos. Los sistemas de comprensión reducida y los de comprensión amplia poseen en común un fin primordial, ya que en ambos priva el propósito de establecer un control de las variedades por medio de la identificación y especificación de sus características fundamentales. De esta manera, la identificación permite la adecuación de cada variedad al suelo, al calendario temporal para la siembra, tiempo de maduración y cosecha, al clima por su resistencia a heladas o intensa insolación, a sequías o extensiva humedad, a su tolerancia a las plagas, a la especificidad de sus usos, etc. Se pretende un dominio directo sobre lo clasificado. El sistema holístico, en cambio, tiene como utilidad máxima la confirmación en cada ámbito de la vida de la estructura, la jerarquía, las leyes y los ciclos cósmicos, utilizando como indicadores las distintas analogías del orden patente entre las criaturas más representativas del cosmos. El fin fundamental, no el único, del sistema holístico es la consolidación de una explicación cuyas bases están firmemente establecidas por los dioses. Si han de considerarse el rito y el mito, no solo en sus valores intrínsecos, sino como expresiones de una forma profunda y coherente de concebir el cosmos, si la taxonomía holística es la estructura de una tradición milenaria, y si pensamos en el maíz transformado en símbolo del ser humano como una de las divisiones canónicas del orden, se entenderá la razón de Miguel Ángel Asturias al crear el nombre de los hombres del maíz. Muchas gracias. No, sí, puedo responder y hacemos la primera. Mónica, es un poco complicado esto porque en Mesoamérica hay que considerar que si todas las criaturas tienen una parte divina, tienen las características de lo divino, la separación en dos sustancias diferentes de masculina y femenina. Ningún ser, ni aun los dioses, son absolutamente masculinos o femeninos. Y esto de masculino y femenino no es exactamente exacto, porque hay dioses del lado femenino, por decirlo así, el dios del frío, que son varones. Pero como ninguno es puro, todos tienen una proporción de lo contrario. Eso hace precisamente que puedan moverse, que actúen. Entonces, todas las criaturas poseen algo masculino y algo femenino, con un predominio mayor o menor. Pero si se fuera de una sola clase de sustancia, digamos solo de fuego, no nos moveríamos, no pudiéramos existir, según este pensamiento. Sí, momento, el otro dice en posición de los creyentes. Solo un apunte geográfico de los Ortiz. Se hacer esa misma división, pero también un poco también de construcción de género. Dicen pues, que el maíz vino al mundo de su gusto y por eso viene la vaina hacia arriba, un buen varón el maíz. Pero los hijos no querían venir al mundo. Tuvieron que empujarse para venir. Entonces la mujer es dependiente y por eso viene hincadita la vaina.
del frijol. Y el chile es el hijo, un hijo altanero, agresivo, es el hijo de